La mesa agropecuaria de En Perspectiva es una presentación de Isusa y New Holland Agriculture. La inserción internacional de nuestro país, los desafíos por delante, el debate pendiente. De eso estamos conversando esta mañana con dos integrantes habituales de este espacio, Guillermo Vila y Daniel Laborde, y dos invitados, Antonio Carámbula, director de Uruguay 21, y Marco Soto, contador público, MBA, docente universitario en negocios internacionales, gerente senior en PricewaterhouseCoopers. ¿A dónde seguimos ahora? ¿Por dónde seguimos, Rosana? No, estábamos hablando justo en el corte lo que tiene que ver con la mirada por sectores, ¿no? Subsectores del país y de la economía y cómo a cada uno esta inserción internacional le pega de manera diferente. Quizás en esto una vueltita de opiniones, a ver cómo creen ustedes que sería el ideal que sucediera. No, lo que uno, sin ser lejos de ser conocedor del tema, lo que uno tiene que partir de la base es que la inserción internacional del país, de este país se juega el todo en la producción, ¿no? Es un país exportador por excelencia y por lo tanto necesariamente tenemos que insertarnos en la comunidad internacional. Y indudablemente la firma de cualquier TLC con cualquier país va a implicar desde el punto de vista país beneficios para determinados sectores y perjuicios para otros. Entonces, obviamente pasa por decir, bueno, son más los beneficios que los perjuicios, y evidentemente en la negociación en eso es clave, ¿no? La negociación, y eso es lo que uno observa analizando los TLC con México, los TLC con las posibilidades de TLC con la Comunidad Económica Europea y con Chile. Evidentemente, lo que a uno le parece es que a veces todos esos procesos son muy lentos para la necesidad del país. No solamente desde el punto de vista de la negociación, sino que además después viene todo el resto de tratar de convencer a el sector político de que la firma, y un claro ejemplo de eso es el TLC con Chile, que duerme en el Parlamento, ¿no? A eso iba, Culto, el tema ¿por qué cuesta Aclaremos tanto? Para los oyentes qué es eso de culto. Culto chino, Antonio. Antonio Carámbula. ¿Por qué cuesta tanto después a la interna? Tú decías que había una definición clara del presidente y después a la interna todavía estamos en este proceso. Sí, yo creo que la definición es clara. Recuerdo cuando asumió el canciller Nino Noboa, manifestó: el presidente me ha pedido que continuemos con las tareas diplomáticas, pero que le pongamos foco a lo comercial. Y creo que en ese sentido Nino Noboa ha sido clarísimo. Sí. Acabamos de firmar la semana pasada un acuerdo en el marco del sistema de transformación productiva y de competitividad, un acuerdo entre la Cancillería y Uruguay 21 para empezar a trabajar con antenas comerciales en algunos lugares en especial, donde por supuesto China, Estados Unidos y Brasil seguramente sean algunos de los países ¿Qué son antenas elegidos. Comerciales? Y bueno, la idea es que tengamos gente que se especialice tanto en lo que tiene que ver con la promoción de comercio, en la promoción de inversiones, y que funcione como antena en lo que tiene que ver con lo referido a inteligencia competitiva, pero de una manera mucho más proactiva. Actualmente nuestro servicio diplomático lo que hace es responder a iniciativas. Hoy, vamos al caso de inversiones, lo que queremos es tener gente que participe en los foros, que se contacte con los fondos de inversión, que hable con distintos intelectuales y más que estén asociados a esos temas y terminan influenciando a las empresas en el momento de tomar decisiones, que promuevan el plan de inversiones de infraestructura del gobierno, que promuevan inversión privada, porque estamos armando una cartera de proyectos privados, o sea, que tenga una actitud mucho más proactiva. En ese sentido, ha sido claro el Poder Ejecutivo y el canciller Nino Noboa ha liderado todo esto. Después, hemos tenido dificultades notorias. Bueno, en el caso del acuerdo con Chile, tampoco en Chile, o sea, para ser justo, si bien acá está complicado, en Chile tampoco se ha aprobado todavía. Pero ese es un caso claro de cuál es el compromiso del Poder Ejecutivo. Algunos especialistas, ¿Pero qué pasa? algunos especialistas decían que se podía haber hecho una modificación del acuerdo existente, porque de hecho la parte bienes ya... La parte bienes en realidad recoge lo que ya existe. Este es un acuerdo de nueva generación que incluye no solo los temas de servicios, sino incluso también temas de género. Y esto que se podía, y pymes, esto que se podía haber hecho a través de una modificación del acuerdo ya firmado, se firmó acá enfrente, en la Torre Ejecutiva, con el presidente de la República y con los dos cancilleres, y con varios ministros de ambos lados, sirviendo como testigos. O sea, el compromiso está claro.
¿Que hay dificultades a la interna de la fuerza política del gobierno? No hay dudas. Es impresionante el tipo de dificultades, ¿no? Porque por un lado hay diferencias ideológicas. Prácticamente hay sectores del Frente Amplio para los cuales lo que podríamos llamar TLC es inviable, ¿no? Pero además hay diferencias en cuanto a la interpretación del propio texto. La discusión que se dio acá mismo en el programa entre el canciller Nin Novoa y el economista referente del grupo Casagrande, de Constanza Moreira, sobre el alcance del texto, era bastante sorprendente, ¿no? Bueno, yo lo que le puedo... Nin Novoa decía, esto quiere decir una cosa, y el economista Buquet decía, no, quiere decir otra. Bueno, yo lo que le puedo asegurar es que el Poder Ejecutivo, en lo que queda del periodo de gobierno, no va a cejar en su intento de crear nuevas oportunidades comerciales, de llegar a tratados de libre comercio o acuerdos comerciales que permitan mejorar el acceso a nuestros productos. Yendo a los alimentos, nuestros productos son de calidad, tenemos que exportar porque producimos para mucho más de lo que nosotros necesitamos consumir y eso ha ido creciendo en el tiempo, tenemos que exportar, nuestros productos de calidad terminan entrando, van a entrar a Japón, que es una de las últimas barreras que tenemos en nuestra carne, nosotros desde el Instituto vamos a trabajar en la promoción, pero hay que lograr acuerdos comerciales. En el caso específico de Japón, nuestros productos, la carne una vez que entra va a entrar con aranceles de casi el 40%. Y nuestros principales competidores, el caso de Australia o Nueva Zelanda, que además de la ventaja de flete, ya tienen acuerdos comerciales con Japón, en breve van a entrar al 9%. Que son ejemplos de países llenos de TLC. O la carne en China, que hoy entra al 12%, nuestro principal competidor, que es Australia, entra al 9.6%, pero Australia ya tiene firmado un tratado de libre comercio y va a entrar con arancel cero en poco tiempo, además de la ventaja de flete. Nosotros precisamos lograr acuerdos de libre comercio, porque cuando hacemos un acuerdo de libre comercio lo que estamos haciendo es defendiendo el trabajo de los uruguayos. Así que tenemos problemas internos, pero le puedo asegurar que desde el Poder Ejecutivo no vamos a parar en ¿Se esta necesitará línea. de la oposición para solucionarlo? Bueno, eso pregúntele a los que se lo tienen que preguntar. Creo que ahí es una decisión difícil, ¿no? Terminar sacando adelante un tratado como este sin votos del Frente Amplio o sin algunos votos del Frente Amplio y recurriendo a la oposición, hasta ahora no ha ocurrido. Yo creo que ahí, y un poco respondiendo a las dos preguntas de Rosana, una cosa que hay que reconocer a esta Cancillería es la actividad y la proactividad que ha tenido y demostrado. Digamos, yo soy capaz que el más joven de la mesa, digamos, pero creo que es de las Cancillerías que más proactivas que yo recuerde en la historia reciente. Sumado, y no porque esté Carámbula acá, al trabajo que hace Uruguay 21, incansable de promoción del Uruguay en todo el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que la inserción internacional excede largo cualquier periodo de gobierno. Y esa es una concepción que tenemos que tener todos claros. Y como tal, la política de inserción internacional debería estar conformada vía un gran acuerdo nacional y ejecutada como política de Estado. Y quizás ahí es donde yo tengo el matiz en cuanto a la instrumentación que llevó adelante la Cancillería. Quizás como paso previo deberíamos haber tenido consensuado a nivel local y en los más amplios sectores políticos, sociales, gremiales, el camino de inserción y luego ahí salir a buscar. Quizás tirarnos 1 o 2 años discutiendo. No, este país y bueno, una vez que está acordado, no funciona así. Este país no funciona así. Pasa que tampoco funciona de la otra forma. Entonces, pero funciona de la otra forma. Porque las cosas que se han hecho sin buscar los consensos necesarios y por la razón de los hechos. Sí, pasa que imagínate el plan Ceibal, en la mayoría de los ejemplos que vos te planteás de los grandes cambios en los últimos años en este país han ocurrido por la fuerza de los hechos. Sin parlamento. Pero le quita eficacia, ¿no? Sí. Lo que tú decías, los tiempos. Bueno, ¿no? Claro, pero hay asuntos que requieren la realidad es la realidad. Sí, si podés buscar consenso donde no hay consenso. A ver, pero este país siguió creciendo aún con un descenso en las exportaciones y eso se debió a la llegada de inversión extranjera directa. La llegada de inversión extranjera directa, no solo la llegada, sino también los niveles de reinversión, que son de los más grandes en la región. Después de México, es el país que tiene mayor reinversión de utilidades de las empresas extranjeras instaladas en el país. Y eso se logró, bueno, eso implica confianza, no hay otra cosa. Y eso se logró a través de políticas de Estado. Correcto. La ley de promoción de inversiones es una política de Estado, es una herramienta formidable. La política de energía. Y que no fue aprobada por este gobierno, fue aprobada en gobiernos anteriores, que se reconoce el aporte que hizo en su momento y que ha tenido modificaciones actualizando las necesidades y se ha mantenido. Esa es una política de Estado. El plan de promoción de inversiones, si tú lo analizás, no nació por consenso. No hay consenso en el plan. Es más, en general,
hay sectores que buscan disminuir los beneficios del plan de inversiones. Eso también es un claro ejemplo de que se promovió por el Ministerio de Economía y Finanzas, se promovió eso, salió y fue uno de los factores que permitió una inversión importante de las empresas. Pero está bien, está bien que haya matices. Pero entonces yo creo que este país hay que pensarlo de que las cosas salen por impulsos y por encima de buscar los consensos absolutos. Si nos ponemos a buscar los consensos absolutos, pasa con muchas cosas que pasás dialogando y no sale nada. Sí, no sale nada. Es verdad, está dentro de nuestra idiosincrasia. Ahora, hay que buscar mayorías contundentes en estos temas, porque si no pasa lo que pasa. Entonces, si hubiera habido una mayoría contundente acordado, hoy llega un tratado o un tratado firmado al Parlamento, debería fluir mucho más que presentarlo ahora y que se quede en la telaraña partidaria, digamos. Entonces, yo creo que por ese lado, definirlo como política de Estado y buscar, aunque sea costoso, que debe serlo, no tengo la menor duda, un gran acuerdo nacional. Y el tema de los sectores es un tema bien interesante, porque decimos, bueno, estos acuerdos no son siempre ganar, algo hay que ceder, porque si no sería todo muy fácil, ¿no? Hoy Culto hablaba de que Uruguay paga 90 millones de dólares para entrar a China. ¿Y cuánto le cobra Uruguay a China para ingresar los productos chinos? Bueno, Uruguay hoy está recaudando solo en tributos aduaneros 160 millones de dólares. Entonces, digamos, nosotros le cobramos más a China de lo que China nos cobra. Y le exportamos más de lo que le importamos. Y le importamos más de lo que importamos. Tenemos de los poquitos un saldo positivo. Sí. Y estos acuerdos en general son progresivos. Entonces los países en general se reservan ciertos derechos y ciertos sectores que son sensibles, que hay que identificarlos para después mitigar los riesgos. Se reservan derechos de que la apertura sea progresiva. Generalmente puede llegar hasta 10 años. Entonces podemos acordar vía estos instrumentos, Tratado de Libre Comercio, como quieran llamarse, liberalización del comercio, profundizar el comercio y proteger o desgravar en el tiempo aquellos sectores en que para nosotros sean sensibles, para que la competencia internacional sea sensible, y prepararse en esos 10 años, no dormir la siesta, digamos, o sea, saber que de acá a 10 años ese sector queda liberalizado. Entonces, no es que de la noche a la mañana se abre una ventana de 180 grados. Si los equipos de negociación, negociadores, tienen el input necesario de qué sectores son sensibles, es posible desgravarlos en el tiempo.